Toma tu asiento, toma tu lugar, gloria al Señor. Muchos dirán, ¿qué pasó que está la pastora ahí? ¿Y dónde está el pastor? Gloria al Señor. El pastor está muy engripadito, así que bueno, hoy no lo tenemos con nosotros. Ayer fue a Batán, igual se esforzó y bueno, se esforzó en ir, pero bueno, lamentablemente no pudo compartir la palabra porque estaba verdaderamente muy engripado, la garganta le dolía mucho y hoy lo hicimos quedar. Así se cuida un poquito. Tenemos una semana bastante movidita y un fin de semana también. Sabemos que viene de Guatemala el pastor Marco Vinicio, amén, que es enviado del apóstol Sergio Enríquez, nuestra cobertura, y bueno, queremos que se cuide, y para comenzar esta semana, más que bendecidos, amén. Tenemos hoy la visita de la radio, de hermanos de la radio, a ver si te pones de pie, Normita, Norma, ¿no? Gloria al Señor, un aplauso para el Señor, para su hijo, a ver, y su nuera también, gloria al Señor. Qué bendición. Y nuestro hermano allí también, si te podés poner de pie. Gloria al Señor también. Gracias al Señor por su vida. Qué lindo, qué lindo. Bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, Normita lo vino a conocer personalmente al pastor. Vas a tener que venir otra vez. Lo habrá preparado el Señor. Esto, gloria a Dios. ¿Se ve bien? ¿Lo ves a través de la transmisión en vivo o lo escuchas? ¿Lo escuchás? Así que no tenés idea cómo es. Uy, porque viste que la mente a veces se imagina, ¿no? ¿Así? Bueno, gloria a Dios. Un aplauso al Señor, porque a veces viene la desilusión. Gloria a Dios. El Señor está con nosotros, amén. Y eso es lo importante. Lo amamos al pastor, lo bendecimos, orar por él. Gloria a Dios. Que el Señor lo bendiga muchísimo. Amén. Renovamos nuestros votos el sábado que viene. Casi 30 años de casados tenemos. Se merece un aplauso el Señor. Gloria a Dios. Vamos a aprovechar la venida del pastor, bueno, para que nos ore y nos bendiga. Amén, especialmente en este nuevo tiempo. Porque la bendición de Dios trae bendición. Más bendición, porque ya estamos bendecidos, pero trae más bendición. Y eso es importante, es muy importante, queremos compartirlo. ¿Cuántos conocen el anexo de Batán? Allí tenemos una iglesia, gloria al Señor. Los que no lo conocen, los invitamos a que conozcan. Parece mentira, ¿no? Increíble que muchos de Mar del Plata no conozcan Batán. Y no queda tan lejos, pero bueno, hay muchos que no conocen. Los de allá creo que sí que vienen más para acá, pero ¿no? Pero los de acá tanto no. Y allá tenemos el anexo de la iglesia de Cristo Refugio de Paz. Así que bueno, nuestro pastor Marco, un día, el 29, sábado 29 va a estar allá y el 30 va a estar acá. Hay una fiesta increíble el fin de semana que viene, no te lo puedes perder. Amén. Nosotros vamos a renovar nuestros votos allá, que es la iglesia, tenemos un local, amén, y luego vamos a compartir algo, los que se quieran quedar, para comer también. Así que hay fiesta en los cielos y en la tierra. Cuando hay fiesta en los cielos, hay fiesta en la tierra. Y eso es importante. Cuando hay fiesta en la tierra, hay fiesta en los cielos también. Entonces, cuando nos acercamos al Señor y queremos agradarle, el Señor se alegra. Amén, y envía bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 26. Hoy vamos a viajar un poquito a través de la palabra en el libro de Génesis, el principio, amén, porque los principios en nuestra vida son importantes, y dice que los últimos días serán como los del principio, así que no descuidemos el libro de Génesis, capítulo 26, Isaac en Gerar se llama, es una palabra que personalmente a mí me gusta mucho porque son de esas palabras que las vivimos. Qué lindo que es vivir, ¿no? Y decir, ay, yo estuve en Gerar. ¿Cuántos dicen conmigo? Amén. Viviendo en Gerar. Si le tuviese que poner un título a esta palabra, le pondría viviendo en Gerar.
porque verdaderamente es un lugar donde nosotros tenemos que, y un tiempo que tenemos que vivir, todos aquellos que seguimos al Señor. Amén. Dice, después hubo hambre. ¿Qué hubo? Hambre. A ver, alguien que me repita, ¿qué hubo? Hambre. Gloria al Señor. Hambre. ¿A cuántos les gusta el hambre? ¡Ay, qué sensación!, ¿no? ¡Qué sensación! Recién decía nuestra hermana Vanessa, ¿no? Cómo hablaba Pablo. Hay mucha gente, quizás mayor, que haya vivido y ha experimentado el hambre. Siempre recuerdo la tía de mi abuela, del pastor, la tía de mi abuela, la tía de mi abuela, dije un lío, la tía del pastor y mi abuela, amén, mi abuelo. ¿Viste los abuelos siempre que nos cuentan? Mira, cuando yo era chico, que pasaba hambre, ¿no? Qué difícil que era la vida. Es tremendo, ¿no? Pero como decíamos recién, los últimos tiempos van a ser como los del principio. Y si hay algo que está pasando, es esto. Dice, después hubo hambre en la tierra. No dice solo en la Argentina, dice en la tierra. Y son días difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Son días difíciles y verdaderamente van a ser cada vez más difíciles porque nos estamos acercando al momento en que va a venir nuestro Señor Jesucristo. Y va a ser su manifestación, su aparición el anticristo, que obviamente va a traer esa falsa paz y seguridad. Cuando escuchen paz y seguridad, dice, entonces ahí tenemos que estar alertas. La gente va a necesitar paz y seguridad, no solo por la violencia, sino también porque va a haber mundialmente un problema económico muy grave, hambre en la tierra. Entonces, cuando la persona padece este tipo de cosas, aunque sea creyente, puede cometer muchos errores. A veces decimos el temor, el miedo, ¿no? Ay, ¿qué me va a pasar? Ay, las cosas están mal. ¿Cuántos hay hoy que hasta habrán pensado, ¿no? O pensarán en irse del país? Viste que cuando hay hambre, cuando las cosas se ponen mal, ¿qué es lo primero que se piensa o se quiere hacer? Escaparse. Entonces un poco esta palabra pretende que el Señor nos guíe de tal manera que su palabra nos dé dirección y seguridad, pero esa dirección que nos va a llevar a la victoria, amén, a su voluntad. Entonces, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre, porque hay muchas hambres, hay muchos tiempos difíciles, pero cuando el Señor está con nosotros, no tenemos que tener temor. Amén. Ahora, ese es el tema, el Señor tiene que estar con nosotros. Y el Señor no está en todos lados, siempre con nosotros. Amén. Acá dice Isaac en Gerar. ¿A dónde dice? En Gerar. Y esto es importante, ¿no? Poder comprenderlo. No dice en Samaria, no dice en Belén, dice en Gerar. Amén. No dice en Egipto, porque ya vamos a ver que también lo nombra allí. Dice en Gerar. Entonces, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Yo supongo que Isaac era chiquito, o quizás no había nacido todavía, pero el padre le contó, como estamos hablando, ¿no? Mirá cómo se pusieron difíciles las cosas. Y viste que los padres le cuentan a los hijos, ¿no? Y son a veces los hijos mismos le trasladan, los hijos reciben porque los padres le trasladan temores a los hijos, ¿no? Le trasladan esas cosas, esas cargas o esos miedos, esos testimonios que a veces en vez de levantarlos en la fe, los paralizan. Ahora, qué bueno que es trasladar un testimonio de bendición. Mira, hubo hambre, pero el Señor nos sustentó. Hubo hambre en la tierra, pero el Señor estaba con nosotros y el maná descendió y nada nos faltó. Y no le tengas miedo al hambre. Amén. Entonces es importante que en estos tiempos difíciles nosotros seamos personas de fe. No perdamos la fe y podamos trasladar bendición a aquellos que nos rodean, a aquellos que nos conocen. Amén. Y dice, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Fíjate cómo pesa, ¿no? Las actitudes que los padres tienen. Abraham es el padre de la fe para todos nosotros, ¿no?
Pero vos fíjate que era un hombre, más allá de ser el padre de la fe, y tuvo sus fallas como ser humano, ¿no? Y el hijo, cómo es que también, bueno, recibió un adoctrinamiento de parte y un ejemplo de parte del Padre. Si nosotros buscamos qué significa Gerar, y significa círculo, amén, porque vos fíjate cómo hay círculos viciosos, ¿no? ¿Qué es un círculo? Comienza en un punto y vuelve otra vez al mismo punto. Y eso es lo que pasó acá. Abraham estuvo con Abimelec, ¿no? En Gerar, que era el príncipe de Abimelec, el rey de Gerar, era Abimelec, y vos fíjate cómo Abraham lo hizo, Isaac lo hizo. Es un círculo. Eso significa Gerar, círculo. Y el Señor quiere que cortemos círculos viciosos. Amén. Y que no sigamos cometiendo los mismos errores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sirve estar en Gerar. Porque el Señor de alguna manera permitió que Isaac fuese a ese lugar para que corte procesos de maldición, para que corte tiempos, amén, y para que se corten ataduras que se traen del pasado, amén. Entonces yo creo que es una mañana de liberación, es una mañana donde el Señor libera tu presente, amén, para que se corten cadenas, para que se caigan esas fortalezas en el pensamiento, para que se derriben argumentos, amén, para que se dejen de hacer las cosas de la misma manera. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque Él está bendiciendo nuestras vidas en esta mañana. Significa círculo, significa región, porque Gerar era un lugar, amén, era un lugar geográfico. Entonces, ¿cuántos viven en algún lugar? Amén. Porque importante que es vivir donde el Señor quiere que vivas. Qué importante que es que te congregues en el lugar donde el Señor quiere que te congregues. Iglesias hay muchas, pero la iglesia que el Señor quiere para nosotros es una. Amén. Entonces nosotros tenemos que ir allí y buscar, ¿no? de adorarle al Señor allí. Ahí tenemos que llevar nuestros diezmos, nuestros holocaustos, ahí. Y si queda lejos el lugar, ir ahí. Amén. Los pastores de Gesell se vienen de Gesell. Nosotros allá en Buenos Aires, cuando vivíamos allá, recuerdo que también vivíamos en Zárate en un momento, teníamos la iglesia en Zárate, después la tuvimos en Escobar, y la iglesia central quedaba en el centro de Buenos Aires, nos cruzábamos todos, iba el pastor cuenta siempre Entre Ríos, hay que movilizarse por el Señor. Yo te digo, ¿vas a ir a Batán? Queda lejos. No queda lejos. Es bueno moverse por el Señor. Amén. Dice que los magos que hicieron, miraron la estrella y tuvieron que caminar y caminar, pero encontraron a Jesús. Es importante ir donde está Jesús para nosotros. Amén, porque hay un lugar para cada uno de nosotros. Entonces, Gerar significa eso, región. Dice lugar de parada. Y es como un lugar donde uno tiene que pasar, sí o sí. ¿Viste? Tenemos que parar ahí, tenemos que vivir ahí. Y es necesario, porque si nosotros comprendemos que el Señor no hace nada por casualidad, si vivimos y hacemos y determina ciertas cosas, es por algo, y es para algo, es para nuestro bien. Amén. Dice versículo 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Siempre el Señor nos va a llevar por un camino de fe. Amén. No nos va a decir todo. Es importante que seamos oidores, amén, no solo de la palabra, que tengamos la voz del Señor, conocimiento de la voz del Señor, y que seamos capaces de movernos por fe. Es necesario. No todo va a ser paz y seguridad. Por eso decíamos que cuando escuchemos y nos recomienda la palabra paz y seguridad, tengamos cuidado, porque allí va a ser su aparición el anticristo. Allí se va a manifestar lo que no es de Dios, cuando una persona es insegura, ¿no? Y se le va a aparecer allí el rey de Gerar,
¿no? En este caso a Abimelech, para ofrecerle, para hablarle y para darle su seguridad. Y nuestra seguridad está en Cristo Jesús, está en nuestro Dios. Amén. Entonces le dijo, no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. Egipto simboliza para nosotros el mundo. No retrocedas. Hay hambre, pero no retrocedas. A veces puede ser que haya hambre de pan, de comida y a veces hambre de palabra. ¿No? Porque sabemos que no solo de pan vive el hombre, el pan simboliza la palabra de Dios. Y a veces hay hambre de pan, de comida, de palabra de Dios. Entonces, cuando vienen tiempos de hambre, hay que estar muy tomado de la mano del Señor, ¿no? Para movernos en la voluntad del Señor. Movernos, que no seamos nosotros los que nos movemos, sino que sea el Señor el que nos mueva, porque el Señor tiene la bendición, el Señor tiene el lugar. A veces hay momentos en que hay que moverse, porque Él se fue a Gerar. Hubo que moverse, hubo un movimiento, pero guiado por el Señor. Y eso es importante. No nos vayamos al mundo. Hay hambre de pan, amén. Pasan cosas negativas, pasan cosas malas, pero el mundo no. El mundo no es la opción, ¿no? Ni siquiera lo pensemos, no retrocedamos nunca, nunca jamás en nuestra vida. A veces nosotros decimos yo nunca me voy a ir al mundo. ¿Cuántos dijeron alguna vez eso? Yo nunca me voy a separar del Señor, yo nunca. Y después, ¿qué pasó? ¿No? Después se dejó. Entonces, el Señor hoy viene con su palabra para recordarnos. Por eso es importante escuchar palabra de Dios. No desciendas. Amén. No desciendas a Egipto. No vuelvas nunca más allá. Si te pasó, bueno, que no te pase nunca más. Si nunca te pasó, que no te pase. Amén. No descendamos a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Ya no estaba Abraham. Ya no estaba. Él tenía que escuchar la voz del Señor y obedecerla. Entonces todos de alguna manera tenemos que ser obedientes a la voz del Señor. Amén. Y hacer su voluntad. Nunca jamás volver atrás. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero. Forastero es extranjero. ¿Cuántos son extranjeros? Todos somos extranjeros sobre esta tierra. ¿Qué significa extranjero? Es decir, que no es de acá, es de otro lugar. Y nosotros no somos de la tierra. Amén. Somos peregrinos sobre esta tierra. Somos advenedizos sobre esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, siempre, para que no lo perdamos de vista, el Señor nos va a permitir vivir en lugares que nos vamos a sentir extranjeros, forasteros. A veces nos sentimos forasteros en una iglesia y decimos, yo me encuentro difícil, me encuentro distinto, me encuentro raro, y a veces, pero es bueno sentirse forastero. Es un sentimiento que nosotros lo tenemos que conocer. Amén. ¿Cuántos hay que se fueron a otros barrios y dijeron, pero esto no es el ambiente que yo estoy acostumbrado a ver, a experimentar, es distinto? Yo viví hasta que me casé en el mismo barrio y para mí era el más lindo. ¿Viste cuando vos te acostumbras y te acostumbras a la casa y todo lindo? Cuando me casé con el pastor, y bueno, yo quería un creyente, me dio un siervo de Dios. El Señor siempre nos da más abundantemente de lo que le pedimos. Y Él siempre me dice, ¿te imaginabas que ibas a vivir todas estas cosas conmigo? Y no, porque ahí salimos, deja tu tierra, tu parentela, la tierra que yo te diré también. Y anduvimos por los 1000 lugares. Amén. Y conocimos muchísimos lugares y nos sentimos forasteros. Nos sentimos lejos de nuestra familia, nos sentimos lejos del lugar donde nos criamos, nos sentimos lejos de todo. Sentíamos ¿qué hago? ¿Qué hacemos ahora? Tomarnos del Señor. Es necesario tomarse del Señor. Habita como forastero en esta tierra, le dijo, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Nos detenemos un poquito en el versículo 3, que es muy, pero muy importante. Acá vemos la relación que hay entre la tierra,
la presencia y la bendición. Nunca jamás tenemos que separar estas tres cosas. ¿Cuántos quieren la bendición? Amén. La bendición del Señor es importante, pero fíjate que está a lo último, ¿no? Es el final, es la añadidura. Para alcanzar la bendición de Dios, estamos hablando de la bendición que viene de lo alto, la bendición del Señor. Es muy importante estar en la tierra que el Señor nos dice. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dice, habita como forastero en esta tierra. No le dijo, anda a donde vos quieras, elegí lo que te gusta. Es más, cuando Lot eligió lo que le gustó y lo que le agradaban sus ojos, así fue el fin y así fue la vida que llevó. Entonces, siempre el Señor nos va a dar la opción. Amén. El que obedece y el que le sigue va a ser bendecido, va a ser bendecido. La bendición ya está preparada, como leía el pastor Ramón, ¿no? De Villa Gesell, la pastora Elena, que el Señor los bendiga. Amén. Que la bendición del Señor ya está preparada. Está en los cielos, está preparada en los lugares celestes, pero tiene que bajar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo va a bajar la bendición? La bendición ya está, pero tiene que bajar a nuestras vidas. ¿Cómo va a bajar? Cuando nosotros hacemos oído, cuando nosotros somos obedientes. No sé, ¿dónde está Guille? ¿Dónde está que no te veo? Allá, Guille. ¿Verdad que cuando el Señor te estaba llamando nuevamente dijiste, esta es la última iglesia que yo iría? Amén. Nos conocía Guille, porque íbamos a predicar a la iglesia donde él en ese momento se estaba congregando, ¿no? El Señor te trae al lugar donde Él quiere. Amén. ¿Te es de bendición la iglesia? Amén. ¿Se equivoca o no se equivoca el Señor? Porque en nuestro corazón, a nosotros nos ha pasado muchas veces de ir a hacer una visita. Una hermana, por ejemplo, creyente, el esposo no. Me recuerdo cuando estábamos en zona sur, allí en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y fuimos a visitar a la hermana. Ella, les quiero presentar a mi esposo, ¿no? Entonces, gloria a Dios, la fuimos a visitar. El esposo, a mí me miraba medio así torcido, ¿no? Y, viste, cuando ya parece, no se sabe por qué, pero ya le caes mal, ¿no? Cuando el espíritu de esa persona conoce que vos vas a ser de bendición y vas a traer liberación a esa persona, no te va a querer recibir. Y entonces le digo, quédate tranquila, hermana, le digo yo, porque él sabe que va a ser libre. Entonces el enemigo, de alguna manera, es como que se pone mal y quiere alejar a la persona de nuestro lado. Entonces pasa así, ¿no? Pasa así. El enemigo quiere que la persona escape. Decí conmigo, no te escapes. No te escapes del lugar. No te escapes de la bendición, del lugar donde te va a llevar a la bendición. Amén. No te escapes de las personas que el Señor tiene preparada para vos. Y eso necesitamos comprenderlo en el espíritu. Amén. Espiritualmente. En esta tierra estaré contigo. Entonces, si se iba a otra tierra, ¿estaría con él el Señor? Yo creo que no. Claro, porque la desobediencia no trae bendición. Si el Señor nos dice acá, acá. Si el Señor nos dice así, es así, ¿no? Cuando el pueblo hacía lo que mejor le parecía, no era bendecido. Es más, el Señor dijo, no, yo los quiero dirigir para que sean bendecidos verdaderamente. Entonces necesitamos comprender esa relación entre la tierra, el lugar, amén, la presencia del Señor y la bendición. El lugar donde estoy, ¿me lleva a la presencia del Señor? Amén. El lugar donde estoy, ¿me llena de Él? Amén. ¿Me acerca a Él? ¿No? Me toma de la mano el Señor y me da la confirmación en mi corazón de que Él está conmigo, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, pero si el Señor está en todos lados. El Señor está en todos lados porque Él es omnipresente, pero eso no significa que nos vaya a bendecir y acompañar a todos lados, no.
Porque cuando hay desobediencia, como decíamos, no hay bendición. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. La bendición que el Señor tiene preparada para nosotros no es solo para nosotros, es para nuestra descendencia. Hay un camino para abrir. ¿Cuántos dicen amén? Para abrir un camino, para ser punta de lanza y abrir un camino hay que pagar un precio. Amén. Y los que verdaderamente han pagado un precio en la vida por causa de Cristo, porque fueron los únicos creyentes en su familia, porque son aquellos que quieren cortar las maldiciones de su familia, por aquellos que luchan, amén, y perseveran en el camino del Señor, amén, para traer liberación a su casa, a su familia, tienen que pagar un precio. Hay que ser punta de lanza. El Señor dice que está buscando de aquellos que abran caminos. Amén. Y hay que aceptar esos desafíos, porque tenemos detrás hijos espirituales o naturales. Amén. Personas que ni siquiera conocemos nosotros, pero que el Señor va a preparar, que esperan detrás nuestro. Y si nosotros no abrimos ese camino, amén, ¿cómo ellos van a pasar? El Señor a nosotros nos dio la palabra, ¿no? En Isaías 62:10, que tenemos que quitar las piedras del camino, levantar la bandera de Jesucristo para que pueda pasar el pueblo. Y si nosotros no hacemos lo que queremos, y si nosotros nos guiamos por nuestras propias deseos, imaginación, ¿el Señor estará con nosotros? No, el Señor no va a estar con nosotros. Entonces es a su manera. Es lo que Él quiere, como Él quiere. Entonces la bendición para la descendencia, la bendición para los que vienen atrás y la herencia, porque hay una herencia, nosotros tenemos que dejar herencia espiritual, amén, y también herencia natural, porque el Señor nos va a bendecir. El Señor dice, te bendeciré, te bendeciré. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos le dan gloria? Porque Él dice, te bendeciré. Aleluya, aleluya. Le damos gloria porque Él es fiel. Y dice, y confirmaré. Esto es algo que nos puede faltar en nuestra vida, la confirmación. Necesitamos ser gente que el Señor nos hable y que cuando vos vengas a la iglesia, a través del siervo de Dios, el Señor te confirme. Amén. El Señor confirma su palabra. La palabra se la dio a Abraham, amén, pero también se la dio a Isaac. La palabra se la dio a los siervos del Señor, hombres y mujeres de fe que están escritos en la palabra, pero también nos la da a nosotros. También te la da a vos y me la da a mí. Pero esa palabra, cuando es de Dios, tiene que ser confirmada. Amén. Yo puedo decir, el Señor me dijo, el Señor esto, el Señor el otro, pero si el Señor no me lo confirma, como dice en el Nuevo Testamento, por boca de 2 o 3 testigos, no podemos decir que el Señor nos habla. Amén. Porque ¿quién puede comprobar que el Señor le habló a una persona? ¿No? Esto lo hablábamos en una oportunidad en el viaje anterior que vino el pastor Marco y con respecto a personas que no decimos que no decimos que no. ¿No es cierto? Pero que muchas veces dice, bueno, el Señor me dijo esto, lo otro. Eso después se va a confirmar. Amén, se va a confirmar. Entonces cuando el Señor a nosotros nos lo dijo y la hermana lo está diciendo, amén, Señor. Amén, Señor, esto es así. Tenemos que tener confirmación, porque hay un juramento. El juramento de Dios es irrevocable. Amén. El Señor dice, yo haré esto y el Señor lo va a hacer. Entonces nosotros para nuestra vida tenemos un sí y un amén. Pero tenemos que esperar firmes en aquellas promesas y en aquellas palabras que el Señor nos ha confirmado. Amén. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Amén. Daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Fíjate vos que al hablar de naciones se está hablando de pueblos, de lenguas, de etnias. Todas las etnias, todos. Amén, blancos, negros, amarillos, todos serán benditas en la promesa que el Señor le dio a Abraham. Y le volvió a confirmar,
amén, a Isaac. Y fíjate vos qué importante que es tener una simiente santa. Una simiente es una semilla plantada por el Señor. Cuando la semilla que el Señor nos planta verdaderamente es de Él, va a dar buen fruto. Amén. Somos engendrados de Dios. La palabra nos va engendrando. Y cuando somos engendrados de Dios, somos hijos de Dios. Hay una gran diferencia entre aquella persona que habla de Dios y aquel que es engendrado por Dios. Amén. Es muy importante comprender estas cosas. Necesitamos la simiente santa y eso necesitamos recibirlo. Necesitamos ser sembrados con esa semilla. Entonces, cuando nosotros estamos en la tierra que el Señor preparó, estamos en Gerar, decir viviendo en Gerar. Estamos viviendo en Gerar, vamos a través de la presencia del Señor a ser llenos, a ser engendrados, a ser llenos del Espíritu Santo. María fue llena del Espíritu Santo y la semilla del Espíritu Santo la engendró y dio a luz al Salvador. Y nosotros tenemos que dar ese nacimiento, tenemos que dar a luz esa bendición, amén, de Cristo Jesús. Otra semilla, yo no quiero otra cosa. Amén. Lo que no es del Señor, no. Y si hay algo que el enemigo ha sembrado, porque dice que viene de noche, ¿no? Cuando se está durmiendo, que el Señor lo arranque. Amén. No creamos que somos super mujeres, super hombres, que no nos puede pasar nada malo nunca. Que el Señor reprenda al diablo. Y que nosotros le pidamos que desarraigue toda semilla que Él no plantó. Ahí está la bendición del Señor, para poder crecer verdaderamente sanos. Aleluya. Qué importante que es este tema, ¿no? Porque necesitamos estar firmes. Amén. Queremos ser bendecidos. Yo meditaba, ¿no? Que bienes raíces, algo que uno escucha mucho. ¿Qué significa bienes raíces? Son propiedades, se puede llegar a decir bienes, propiedades. Raíces, yo decía, ¿por qué raíces? Porque es algo que se planta, ¿no? La raíz es la raíz del árbol, vendría a decir, amén. Es un inmueble para el mundo, si lo tomamos un término muy utilizado, muy escuchado, bienes raíces. Nosotros tenemos que tener bienes y raíces, amén. Bienes y raíces. No podemos tener solo bienes. Si nosotros andamos buscando bienes, bendiciones, vamos a andar por allí, ¿no? En busca de esos bienes y de esas bendiciones. Pero otra cosa es estar bien plantado. Entonces allí vamos a tener bienes y raíces y el Señor va a dar fruto, va a hacer que esas raíces tomen el agua de vida. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, dice versículo 5 del capítulo 26 de Génesis, dice, oyó mi voz. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Oír la voz del Señor, aprender a escuchar la voz de Dios. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay que aprender a escuchar el silbo apacible y esa suavidad con la cual se mueve el Espíritu Santo. Amén. Porque a veces hay muchos que van en busca de estruendos, de vientos, de fuego, pero el Señor se mueve muchas veces en la quietud. Y cuando nos quiere guiar, cuando nos quiere dirigir, va a ser muy suave. Va a ser muy suave porque va a estar probando nuestra obediencia. Amén. Acá dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto. Entonces vos fíjate, con esa suavidad el Señor pasa para ver si guardamos aquello que Él nos está mandando. Mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Entonces es muy importante, mi precepto. En otras versiones dice mis ordenanzas. Entonces, ¿qué son las ordenanzas? Son las órdenes que el Señor nos da. No todos están dispuestos a obedecer las órdenes del Señor. Hay muchos que escuchan la palabra del Señor, pero ¿y cuando Él da la orden? Cuando Él dice, y no te va a decir por qué, ni te va a decir para qué, porque Él es Dios. Amén.
Él te va a enviar las cosas, o Él te va a decir, haz esto. Amén. Y nosotros no tenemos por qué cuestionarle al Señor. No tenemos por qué decir, y bueno, pero ¿para qué? ¿Y cómo voy a hacer? Estamos preparados, dispuestos. Por eso Abraham es el padre de la fe. Porque tuvo esa obediencia y esa fe activa. Porque la obediencia es activa. No pensemos que la obediencia es decir sí y me quedo acá. No, es una fe activa. Obedeció, anda ya. Bueno, Señor. A nosotros nos dijo, en este caso, vayan a Mar del Plata. Amén. Pero no dijimos cómo, cuándo, por qué. No, vayan. Punto. Pero ¿y si perdemos todo y si nos va mal? No. Hay que ir, hay que obedecer. ¿A alguno de ustedes el Señor alguna vez le dio una orden? Amén. Qué importante que es obedecer las órdenes del Señor, ¿no? A veces vamos caminando por la calle y nos sentimos en nuestro corazón, ¿no es cierto? Que tenemos que dar la vuelta por la esquina y no pasar por ciertos lugares. ¿A cuánto les pasó eso? Amén. Y el Señor nos quiere librar. El Señor nos da órdenes, pero ¿a cuántos bajó el ángel Gabriel y les dijo, se le apareció el ángel y les dijo, no pases por allá, no cruzala? No, es algo muy tenue, muy acá adentro, porque el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. Entonces esas son las órdenes. ¿A cuántos le dijo el Señor? Les hizo sentir. Decimos, le dijo el Señor, nos hizo sentir, porque nos habla acá adentro. Cruzate y anda a hablarle a aquella chica, ¿no? Hacé tal cosa, ¿no? Dale a aquel que está allá, ¿no? Y el Señor nos da órdenes. Entonces tenemos que estar capacitados para obedecerle al Señor. Amén. El Señor quiere ordenarnos, porque somos hijos de Dios. Nos da mandamientos. Y también significa eso que nos manda, ¿no? Él tiene el poder de mandar. Y Él dice y hay que hacerlo. Y a veces el Evangelio se ha cambiado tanto que pareciera como que nosotros somos los que le mandamos a Él. ¿Será eso posible? ¿Será eso posible? ¿No? Porque a veces decimos, Señor, hacé tal cosa y trae tal otra, ¿no? Y le mandamos. Y tu palabra dice, sí, su palabra dice, pero el que manda es Él. No nos olvidemos nunca de eso. No nos olvidemos nunca de decirle al Señor, si es tu voluntad. Si es tu voluntad, hacé, Señor, como vos querés. Yo te pido esto, pero hacé tu voluntad. Amén. Mis estatutos y mis leyes. Porque hay leyes espirituales y hay principios detrás de las leyes. Hay leyes, amén, que no es que están abolidas. Las leyes ceremoniales se abolieron, pero hay leyes espirituales. Amén. Y hay principios detrás de las leyes que tenemos que respetarlas. No como muchos hoy dicen que la ley ya pasó porque es antigua. No, respetemos la ley, la palabra y traigámosla a nuestros días. Porque la ley tiene principios espirituales que no podemos dejar de respetar. Amén. Y no por eso somos legalistas. Somos personas que tomamos a la palabra de Dios como la verdad desde el principio hasta el fin. La suma de tu palabra es la verdad. Habitó pues Isaac en Gerar. Gerar es el lugar donde estaban los filisteos. ¿Qué hicieron los filisteos con el pueblo del Señor? Le robaron la presencia de Dios. Amén. Egipto es estar lejos del Señor. Amén. Es quizás haberlo conocido, pero estar lejos del Señor. Simboliza no congregarse. También, aunque tenemos al Señor en nuestro corazón. Uno cuando lo tiene al Señor y lo conoce, lo sigue amando, ¿no? Pero no confundamos el amar a Dios con que, volvamos a repetir, que el Señor esté completamente, su presencia esté completamente en nosotros y seamos bendecidos. Hay una diferencia. Entonces, necesitamos comprender. Egipto, no, nunca más. Gerar es el lugar donde tenemos que cuidar la presencia de Dios. Amén. En medio del mundo, no estamos en el mundo, pero el mundo te quiere robar la presencia de Dios, ¿o no?
Hay ambientes que te quieren robar la presencia de Dios. Vení, vamos allá, pero porque a los jóvenes porque son jóvenes, a las mujeres grandes porque son grandes, a las mujeres jóvenes porque son mujeres jóvenes. Pero ¿y si todos lo hacen? ¿Pero por qué no venís? ¿Pero por qué no lo haces? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Vení allá a la iglesia, ¿por qué en tu iglesia no y en mi iglesia sí? Ahora también, lamentablemente, hay que luchar contra eso, ¿no? Y Gerar es lo que te quiere robar la presencia de Dios. Cuidemos la presencia de Dios. Por eso es necesario estar en Gerar. Amén. Habitar en Gerar, viviendo en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él le respondió, es mi hermana. Conocemos este relato que también lo tuvo que vivir Abraham, ¿no es cierto? Entonces hablábamos de que Gerar son círculos. Son círculos. El hijo cometió el mismo error que el padre. Eso se tiene que cortar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cortar en esta mañana que sea. Amén. Esos lazos y esas ataduras ancestrales y generacionales. Lo malo que pasó antes no tiene por qué volvernos a pasar. Amén. Y si te pasó algo antes, ¿por qué te tiene que volver a pasar? Amén. La vez pasada a una hermana, yendo a la iglesia, la robaron, ¿no? Y dejó de ir a la iglesia porque dice, me van a volver a robar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el Señor quiere cortar los círculos viciosos, si el Señor nos guarda, el Señor nos quiere fortalecer, ¿por qué nos va a volver a pasar? Amén. Y si tenemos que volver a pasar un valle, el Señor estará con nosotros. Amén. No tenemos por qué tener temor, porque la presencia de Dios está con nosotros. Cuando estamos a merced de los filisteos, allí es donde viene el temor y el miedo y vos decís, me va a volver a pasar. Pero si la presencia de Dios está con nosotros porque estamos en Gerar, vamos a ser bendecidos. Y no esperemos otra cosa. Y si hay problemas, el Señor nos va a sacar de los problemas. Amén. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Gloria al Señor. Vamos al versículo 9. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Los mismos temores que el padre. Hay que cortar con los temores. Amén. Hay que cortar con esos lazos que ahogan, que detienen. El Señor lo llevó a Gerar para darle la victoria. A él no le pasó lo mismo que al padre. Amén. Porque a Sara se la llevó a Abimelec, pero acá no permitió el Señor que se la llevaran a Rebeca. Entonces no pasó lo mismo. Hay situaciones que son similares, pero no son lo mismo. No tengas temor. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Aleluya. Vamos a avanzar al versículo 11. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y yo veo acá cómo la perseverancia, la obediencia, ¿no? La unción que estaba sobre la vida de Isaac, la presencia de Dios y el respaldo de Dios, a pesar de sus errores, hizo que el enemigo lo respetara. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, amén. No amedrentarnos por el mundo, que muchas veces burla o quiere tentar o quiere desviar, sino fortalecernos de tal manera que el respaldo de Dios esté sobre nuestra vida y el enemigo sepa que con nosotros no, que a nosotros no nos puede tocar. Miedo y terror de vosotros, dice que el Señor iba a poner sobre el enemigo. Y esa es la bendición de aquel que le obedece al Señor. Amén. Y lo bendijo Jehová, dice. En el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Amén. Le bendijo Jehová porque le dijo, si te quedas acá, yo estaré contigo, presencia y bendición. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Amén. Si nosotros cumplimos lo que el Señor nos dice, el Señor va a cumplir su palabra. Nosotros queremos que el Señor cumpla su palabra. ¿Cuántos dicen amén?
Pero muchas veces no queremos cumplir lo que Él nos dice. Y eso no puede ser. Tenemos que respetar el orden de la palabra. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y no fue solamente poderoso por las riquezas que tenía, sino por la unción que tenía. Si nosotros no tenemos presencia de Dios, ¿de qué sirve tener riquezas? Amén. Si el Señor no está con nosotros, ¿de qué sirve ser poderosos? Poder mostrar un imperio que es vacío. Amén. Poder mostrar un lugar, ocupar un lugar donde el Señor no está. ¿De qué nos sirven esas cosas? Necesitamos ser poderosos porque el poderoso Dios de Israel está con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y tuvo hato de ovejas y después vino la añadidura. Y vino la bendición de Dios. Porque el que le obedece al Señor es bendecido y es prosperado. Amén. Dice, versículo 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado la tierra. ¿Qué habían hecho con los pozos de agua? Estos eran pozos de agua. Amén, que había abierto Abraham. ¿Qué hicieron los filisteos? Los taparon con tierra. Y esto es humanismo. La tierra es humanismo. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Representado por los filisteos, tapar los pozos de agua. Tapar los pozos que se tienen que llenar con agua, con el agua de vida. Amén, con nuestro Señor Jesucristo los quiere tapar con humanismo. No dejemos que el enemigo tape. Y si lo tapó, busquemos nuevos pozos. Amén, que tengan agua de vida. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y cuando el Señor está con nosotros, el enemigo tiene miedo. Entonces es importante llegar a esa estatura. Necesitamos avanzar. Muchas veces miramos las cosas pasadas que hizo el Señor con nosotros, pero ¿cómo estamos hoy? ¿Seguimos avanzando? ¿Seguimos creciendo? ¿Seguimos alcanzando la medida que el Señor tiene para nosotros? Es para todos. Todos necesitamos seguir avanzando, seguir subiendo a la estatura de la medida del varón perfecto. Amén. Dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, viviendo en Gerar. Él vivió en ese lugar y guardó la presencia del Señor. El Señor estaba con él. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Él buscaba el agua que el Padre le había dado. Amén. La bendición que el Padre le había dejado. Y nosotros tenemos que buscar la bendición de nuestro Padre Abraham, no la bendición de nuestros ancestros. Los amamos. Amamos la familia, bendecimos, honramos y cumplimos los mandamientos. Pero la bendición que a nosotros nos va a enriquecer es la de arriba. Amén. La espiritual. La de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dice, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Qué importante es esto, el respeto, la valoración por los principios espirituales, verdaderos. No cambiemos por peces de colores. Hoy hay mucho cambio, no, pero si las cosas han avanzado, ¿no? Si las cosas hoy son distintas. Dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces no cambiemos los principios, no cambiemos el Evangelio. Dice versículo 19, pero cuando los siervos de Isaac, subí un poquito por favor, cavaron en el valle y hallaron así un pozo de aguas vivas, fíjate vos qué hicieron los pastores de Gerar. Riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y esto es importante, aunque estemos en el lugar que el Señor nos dio, aunque el Señor esté con nosotros y la bendición del Señor nos vaya a alcanzar, vamos a tener que pelear por esa bendición. Nunca jamás el enemigo se va a quedar cruzado de brazos.
Amén. El pozo que el Señor abre, el diablo lo va a querer cerrar. Cuando hay bendición en un lugar, el diablo te va a hacer guerra. De un lado o del otro te va a hacer guerra. Y va a venir la pelea, la guerra. ¿Y qué dijeron ellos? El agua es nuestra. Ustedes tienen que tomar lo que nosotros le damos. Ese pozo es nuestro. Y nosotros le vamos a dar el agua, en otras palabras. No recibamos el agua que el diablo nos quiere dar, porque no es el agua de vida. Jesucristo es el agua de vida. Él tiene el agua pura y la bendición para nosotros. Sabemos que el agua representa la palabra no adulterada. No aceptemos el agua de los filisteos. Los filisteos nos quieren robar la presencia de Dios, nos quieren llevar lejos del Señor. Y si nosotros aceptamos sus palabras, entonces, ¿qué palabras oímos? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Esa voz nos lleva a la presencia de Dios, a estar de acuerdo a la palabra? ¿O nos lleva a desviarnos y alejarnos del Señor? Estemos atentos. Amén, porque son días de estar atentos. El agua es nuestra y va a venir a altercar, va a venir a pelear. El enemigo pelea por las almas. El enemigo va a pelear por tu alma, por tu vida, por tu casa, por tu descendencia. No viene por uno, viene por todos. Pero está en nosotros el mantenernos firmes. Amén, viviendo en Gerar. Versículo 21. Dice, y abrieron otro pozo, no se dieron por vencidos. Y nosotros no nos tenemos que dar por vencidos. No digamos, pero lo que me pasa hoy no me pasó nunca. O lo que me pasa hoy otra vez me pasa esto. O ¿por qué esto? No. Si hay guerra, hay victoria. Amén. Si hay batalla, tenemos aquel que venció al mundo. Y tenemos que avanzar a pesar de todo. Abrir otro pozo, un pozo de aguas vivas. Y dice que riñeron con él, y se apartó de allí, y abrió otro pozo. Fíjate, tuvo un ataque de 3, porque el enemigo viene a matar, a hurtar y a destruir. Pero no se dio por vencido. Abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Amén. Porque es así, el Señor, cuando nos ve firmes, Él nos va a respaldar de tal manera que el enemigo va a huir. Entonces dice, llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Dale un aplauso al Señor y te invito a que te pongas de pie.